hay que insistir en el cohecho, en cómo se benefician ambas partes, en cómo esta guerra, como muchas guerras a lo largo de la historia, tiene sentido para la élite global en ambos hemisferios. Retomando lo que dice Javier, cuánta verdad, y por otro lado, qué estremecedor lo de Joe Biden, pero a nadie sorprende. Yo les decía en un principio, Putin es un gran amigo de Henry Kissinger, Henry Kissinger es la familia Rockefeller, que tiene un excelente trato comercial con Gazprom, la gran empresa estatal rusa. Henry Kissinger es el club de Bilderberg, el Council on Foreign Relations, y también recordemos Wikileaks, los Kissinger Papers, archivos desclasificados de la década de los 70, donde se hablaba de un grupo de senadores, ya en los 70, bipartidista, que era el núcleo duro que aprobaba todo tipo de guerras, todo tipo de envío de armamentos, de dictaduras, etcétera, que era como, digamos, el grupo de fieles del Military Complex. ¿Quién estaba ahí en el Partido Demócrata? Joe Biden. Desde entonces y hasta ahora. Recordemos otro evento, la guerra de Irak. ¿Quién destrabó en el Congreso la invasión a Irak? El presidente de la Comisión de Naciones Exteriores del Senado, Joe Biden, que supuestamente tendría que haber sido opositor a Bush. ¿Y quién apoyó, por ejemplo, en Asia, antes que nadie, la invasión a Afganistán? Vladimir Putin. Vladimir Putin, en un acto sin precedentes en los 1000 años de historia rusa, entregó suelo ruso para que George Bush pase los convoys militares para invadir Afganistán. Tenía una relación idílica con Bush. Cuando Bush hablaba del eje del mal, y era Norcorea, Irán y Venezuela, nunca puso ahí a Putin porque era un gran aliado. Y si nos vamos a ahondar también en falsas banderas, en relatos mentirosos para beneficiar a los políticos, Estados Unidos tiene una enorme trayectoria en esto, pero Putin no se queda atrás. Putin llegó al poder, esto yo me sorprendí mucho investigando para mi documental, que ya casi alcanza los 2 millones de espectadores. Putin llegó al poder tras una ola de atentados atribuidos a los chechenos que resultaron vinculados a la agencia FSB que él mismo dirigió, y el último de ellos, frustrado por la policía, el atentado de Ryazán, encontraron a 4 agentes con sus credenciales respectivas del FSB diciendo que estaban haciendo un ejercicio militar pero tenían explosivos, que se confirmaron que eran explosivos y los estaban por colocar. De hecho, el presidente de la Duma estatal, en aquella época que Putin era primer ministro de Boris Yeltsin, anunció vergonzosamente 3 días antes de que ocurra que había sucedido un atentado. 3 días después ocurrió exactamente ese atentado. Le habían pasado mal la información, se pasó de vodka, fue una cosa totalmente escandalosa en Rusia, y así Putin pasó del 9% de intención de voto que tenía al 40% y ganó las elecciones. Entonces, a lo que quiero ir, Roberto, es esta gente se parece mucho entre sí, tienen distintos intereses, pero todos fomentan la masacre de civiles. Lo que dice Francisco me trae a la mente Zelensky prohibiéndole salir a los varones del país, Zelensky entregándole armas a abuelitas. ¿Pero qué va a hacer una abuelita con un rifle? O sea, puede parecer muy bonito, pero no es bonito, es trágico, la van a liquidar. Se está enfrentando al segundo ejército más poderoso del mundo. Y al mismo tiempo Putin, que firma para los corredores humanitarios y luego bombardea las vías del tren para que los civiles no puedan irse. O sea, obviamente Putin está jugando a aterrorizar a la población para forzar su rendición, y Zelensky está utilizando a su propia población como carne de cañón para maximizar el relato de los daños rusos. Todas las guerras son crueles, esta es extremadamente cruel, pero tenemos que señalar estos vínculos, Roberto. Por ejemplo, ¿tú sabías que Roman Abramovich, oligarca ruso, gran amigo de Putin, de hecho vinculado con el envenenamiento de Boris Berezovsky, que era el anterior mano derecha de Putin, pero que lo traicionó, que se pelearon, etcétera? Roman Abramovich y el padre de Anthony Blinken, el padre del secretario de Estado de Estados Unidos, Donald Blinken, tienen negocios conjuntos en Israel. ¿Qué negocios? Para colmo, la destrucción de los hogares palestinos de Jerusalén Este. ¿Qué nos están contando? Es decir, uno de los principales oligarcas rusos aliados de Putin, acusado incluso por la prensa de ser testaferro de Putin, y el padre del secretario de Estado de Estados Unidos, Donald Blinken, que además fue embajador de Bill Clinton en Hungría,
comparten un negocio de demolición de viviendas de palestinos en Sheikh Jarrah, Jerusalén. Su empresa es la responsable de la última escalada represiva, sionista contra el pueblo palestino el año pasado. Nadie habla de esto. O sea, yo creo que el mundo avanza a un destino muy oscuro, muy siniestro, y lo que más hay que considerar es la posibilidad de que se extiendan los focos de conflicto, porque como bien dice Javier, aquí hay una intención de, a través del miedo y ahora de la sangre, como lo hicieron con la gripe el año pasado, ahora con el miedo y con la sangre, persuadir a la gente a que se entregue a lo que las élites quieran. Con lo que me estás diciendo, Javier, sí, y con lo que me estás diciendo, Nicolás, por cierto, una pausa, vean, no se pierdan el documental que hizo Nicolás Moras, como ya muchos te conocen, Nicolás, pero ¿cómo lo encontramos en YouTube? ¿Cuál es el nombre del canal? Los Liberales, ¿no? Gracias, Roberto. Sí, lo que nadie dijo de Vladimir Putin es mi documental sobre Putin, y quién es realmente Volodymyr Zelensky es mi documental sobre Zelensky, en mi canal Los Liberales. Gracias. Genial, no se lo pierdan, hay que comentarlo, hay que reflexionar, y hay que ver, hay que, pues, escuchar siempre las partes. Nicolás, yo te decía, con lo que me dice Javier y con lo que me dices tú, podemos pensar que Putin sirve a Estados Unidos y Estados Unidos sirve a Putin. Primer nivel. Segundo nivel, que Putin y Biden o Kremlin y Washington, quien esté ahí adentro, sirven a estos que están acá arriba, Rothschild, Rockefeller, y que nos están presentando en la televisión un teatro en donde Putin dice, Biden le contesta, Putin. Nicolás, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Roberto, perdón, hubo un problema de conexión. Pues sí, no sé, a veces pienso que incluso en todas las plataformas que hemos experimentado debe de haber también circuitos integrados con los algoritmos integrados, incluso en pregrabado y en grabado, sin estar en vivo, que te pueden censurar. Justamente estaba hablando de esto y retomo la pregunta contigo. ¿Estamos? Sí, Nicolás. Quiere decir que, primer nivel, Putin le sirve a Estados Unidos y Estados Unidos le sirve a Putin, es decir, estos enemigos se sirven para crear una narrativa. Este es en el primer nivel. Segundo, que el Kremlin y Washington, o sea, quien esté Putin o en Washington, quien esté, no importa, son o están jalados por unos hilos, en donde las familias estas que nos mencionas, Rothschild, Rockefeller, Club Bilderberg, nos presentan, mira, hasta se ve, ¿no? Nos presentan un teatro guiñol en la televisión, y entonces dice Biden, vamos a decirle criminal a Putin, y Putin le contesta, Occidente, me han maltratado, y esto es un show para tener, o sea, ¿podemos pensar esto, Nicolás? ¿Es posible que haya esto? Y entonces acá arriba están diseñando nuestro futuro, nuestra forma de pensar, polarizarnos para que unos estén a favor de Rusia y otros estén a favor, como siempre ha sido, parece ser, y envolvernos con este discurso, o esto ya es paranoia, porque bueno, hay muchos intelectuales y muchos compañeros analistas de izquierda que respeto muchísimo y que son muy, muy cultos, que dicen que bueno, no, es que Putin está tratando de poner las cosas en claro porque efectivamente Estados Unidos ha abusado. Eso ya lo sabemos, que Estados Unidos ha abusado en la historia terriblemente, pero hay la posibilidad de este teatro que nos están poniendo y que entonces con lo que tú estás denunciando, tanto en documental como aquí, en donde hasta arriba, como si fuera una raíz invertida, todos tienen relaciones de negocios, de amistad o de familia, Nicolás. Bueno, Roberto, yo creo que obviamente hay matices y siempre en la historia hay consensos de las élites dominantes. Tienen puntos de desaveniencia y puntos de acuerdo. En esta cuestión de la guerra yo veo los puntos de acuerdo muy, muy claros. Claramente Estados Unidos podría
pacificar todo sacando algunos misiles de sus países de la OTAN cercanos a Rusia. O sea, eso obviamente no lo van a hacer, pero tampoco era la salida a la guerra contra Ucrania. O sea, ¿qué sentido tiene? Fíjate que Putin hace guerra contra Ucrania, toda Europa se arma, la Unión Europea, que era su supuesto rival histórico, se refuerza, Biden encuentra o busca una posición consolidada en unas elecciones donde tenía todas las de perder y ahora no está claro. Insisto en que hay beneficios en todas las partes, pero si uno se ciña a los plutócratas, por ejemplo los Rothschilds, hay un economista de izquierda ruso, ya que tú mencionabas ese punto, Mikhail Hazin, se escribe Hazin, que lleva unos cuantos años denunciando, siendo incluso alguien que no es un opositor frontal a Putin, y hasta se podría decir que es un nostálgico de la economía planificada, lleva bastante tiempo denunciando que el Banco Central ruso, por deseo de Putin, fue entregado a los Rothschilds, que el proyecto económico ruso de la zona de influencia alrededor de Rusia, que es bastante antiguo, ha quedado en manos de los Rothschilds, porque los Rothschilds han diseñado una especie de sistema de zonas monetarias regionales en contraposición a la moneda única que promociona el Fondo Monetario Internacional. Una disputa en la elite donde la dinastía más antigua financiera de Europa y de Occidente, los Rothschild, estarían del lado de Putin, según un economista cercano a Putin que no está de acuerdo con esto. En otras palabras, son muchos los puntos en los cuales se favorece lo que llamamos al gran reinicio, al gran reseteo económico y social. Un detalle interesante también, hay muchos conservadores apoyando a Putin. Yo estoy por estrenar un programa sobre la estrategia mediática muy, muy interesante de guerrillas que ha hecho el Kremlin durante mucho tiempo. Digo de guerrillas porque los norteamericanos controlan el espacio digital como un feudalismo, pero hay tantos datos para procesar que su censura puede tornarse ineficiente frente a grupos de personas que imitan el funcionamiento de los algoritmos y le llevan a las personas información segmentada de acuerdo a sus preferencias individuales. Tú tienes izquierdistas defendiendo a Putin, por más que Putin sea un amigo de Kissinger, un aliado de Bush, indispensable para la invasión a Afganistán, que haya llegado al poder por atentados de falsa bandera, que se lleve bien con los Rothschilds, que tenga un excelente vínculo con Israel y cada vez que puede lo saca a relucir con Israel, que defiende al sionismo, que es un socio, que se ha metido en guerras. Ya lo de Ucrania pasó en Georgia y nadie dijo nada porque Estados Unidos estaba de acuerdo en el 2006. Bueno, y por otro lado tiene gente de derecha conservadora que cree que Putin es un nacionalista, que está defendiendo la cristiandad frente al nuevo orden global. A ver, ¿tú sabías, Roberto, que la ley del aborto de Lenin, la más antigua del mundo, más allá de la opinión que cada uno tenga sobre este tema, desde el propio partido de Putin le han pedido que la derogue por el problema demográfico y él no lo ha hecho? O sea, y ¿sabes por qué no lo ha hecho? Por lo menos las explicaciones que he leído en Novaya Gazeta, por ejemplo, de un ex asesor de Putin. Porque Putin es muy consciente de que él lo apoyan todas las generaciones que vivieron en la Unión Soviética, acostumbradas a un liderazgo fuerte, y no lo apoyan los jóvenes que son cada vez más cosmopolitas. Entonces, en esta misma situación que lleva a que aumente la represión con una guerra, a que una buena parte del pueblo ruso, las capas etarias más elevadas, con el sentimiento nacional que también asusó en su día Stalin y demás, tiene la misma razón por la cual él mantiene el aborto gratuito suministrado por el Estado ruso, porque vamos a ver, él no es un ilustrado progresista, no se reivindica como un europeo a lo Pedro Sánchez. No, él lo hace porque sabe perfectamente que a medida que crece la población joven, él pierde apoyo. ¿Quiénes van a morir a la guerra? Los jóvenes, Roberto. Y si vamos al fondo de la cuestión, el proyecto de reducción poblacional del Foro Económico Mundial, de las Naciones Unidas, de la Agenda 2030, ¿qué es eso realmente? El proyecto de reducción poblacional es malthusiano. Bueno, ¿qué decía Malthus? Si leemos a Malthus y sus escritos de fines del siglo XVIII, tienen sorprendente actualidad. Decía que hay que propiciar las pestes, las crisis económicas y las guerras para controlar lo que él consideraba que era una superpoblación terrible, un desafío para la élite inglesa a la cual servía. Bueno, ese manual de instrucciones lo estamos viendo con candente y sanguinaria actualidad en estos últimos años.
De ambos lados, porque luego te pueden tachar lados. de que eres un defensor de Biden. No. Claramente que no. Además, insisto, a ver, todos los socios estos execrables que estoy planteando de Putin son gente que manda en Estados Unidos hace 50 años y que en la Rusia de Yeltsin mandaba también. No hay que olvidar la primera comitiva, Roberto, la primera comitiva norteamericana que viajó a la Rusia de Gorbachev en los años 80. Estaban el director de Bear Stearns, el banco de inversión de Wall Street, que luego quebraría en 2008, estaba el director del Congreso Judío Mundial, Edgar Bronfman, de Seagram Universal Studios, y ¿sabes? Estaba George Soros, que en aquel entonces tenía 50 años y recién fundaba Quantum Fund, y estaba, ya como dato de color, pero esto es muy interesante, el proxeneta Jeffrey Epstein, que en aquel entonces era un joven banquero de inversión de Wall Street. Esa fue la primer comitiva de empresarios norteamericanos que viajó en los años 80 a la todavía comunista Unión Soviética a comenzar las negociaciones de lo que luego se conocería como la perestroika. Ándale. Es que Israel está metido ahí, aunque no lo queramos ver o no lo queramos denunciar o no podamos denunciarlo, porque bueno. A ver, Javier, levantaste la mano y te quiero hacer varias preguntas. Adelante. Sí, simplemente reforzar que en este juego de las élites, yo siempre he dicho que las guerras, y más en después de la Segunda Guerra Mundial, digo todavía más, son guerras entre élites. Pero para poner un ejemplo de esta falsedad de, pues bueno, voy a decir que hago unas sanciones y un bloqueo que perjudica a la ciudadanía europea y mundial, pero en cambio excluyo de este bloqueo, y esto lo hacen los Estados Unidos, y eso no sale en los medios de comunicación, que las transacciones de pagos de deuda rusa, tanto deuda pública como deuda de empresa, que tienen los fondos de inversión y que tienen los grandes tenedores de deuda internacional, esa se excluye porque se ha sacado después de las sanciones por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, de la Office Foreign Asset Control, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, una licencia temporal general emitida por este organismo, que, repito, se llama CFAC, y del día 2 de marzo, en la que permite que se pueda pagar, a pesar de las sanciones occidentales que prohíben todas las transacciones, se pueda pagar a los tenedores de deuda. Y por eso las falacias que se decía, que lo decían algunos analistas y que lo decían incluso, va a haber un impago de la deuda rusa, va a haber un default. Primero, la estructura de la deuda pública rusa es uno de los países con menor deuda pública. Segundo, el pago de Rusia de otro bono ha sido procesado, y lo ha anunciado Reuters el día 22 de marzo, ha sido procesado por bancos de Estados Unidos, es decir, a través de JP Morgan con el Citibank se ha hecho el pago de la segunda vez, porque ya ha habido otros pagos en estos días, de un cupón de 66 millones de dólares a los tenedores. Estamos hablando que son bonos soberanos que hace Rusia de deuda. En este caso, este bono, el pago de este cupón era vencimiento del 2029, ha sido procesado por el banco JP Morgan Chase y ha sido pagado a través de Citi a los tenedores de esta deuda rusa. Pero es que vamos más allá. Este permiso que ha dado el Tesoro para saltarse las propias sanciones, hay 15 bonos internacionales de Rusia en circulación, en torno a los 4.000 millones, de los cuales 20.000 millones de dólares están fuera de Rusia. Pues bueno, la semana pasada ya hubo, aparte de lo que he dicho, en esta semana, 2 bonos del gobierno emitidos en 2013 con cupones que se han pagado de 117 millones de dólares y se han pagado en dólares. Todo esto, ojo, se ha estado pagando en dólares. Es decir, hay una tal falacia, falsedad,
que incluso para no marear a la audiencia con datos estrictamente de operaciones financieras y de pagos de cupón o de intereses de bonos, diría otro ejemplo. La bolsa de metales de Londres, la London Metal Exchange, tampoco ha excluido las transacciones con empresas rusas de minerales, es decir, la Norilsk Nickel o la empresa rusa Norilsk Nickel, si lo digo en español, esa que produce Rusia en el mundo es el 10% del níquel, o la empresa rusa Rusal, el 6% del aluminio del mundo, siguen teniendo transacciones en la bolsa de Londres, a pesar de las sanciones. El gas sigue circulando por los gaseoductos de Ucrania y por el Nord Stream 1 de arriba. Se ha hecho el paripé del Nord Stream 2, pero el gas ruso, porque yo a todo esto me pregunto, en esta reunión que va a haber, o que está con la venida de Biden, estas varias reuniones que se van a producir, por una parte la OTAN, por otra parte el Consejo de... Sí, eso dinos, ¿qué hace Biden cerquita de Ucrania, Se va a Polonia ahí, ¿qué hace Biden ahí, por favor? Pues mira, lo que está pidiendo Polonia es algo bastante... Ya se estaba hablando antes y se negaba a la inclusión de una zona de exclusión aérea en Ucrania. Pero es que ahora Polonia se está brindando a ser los abanderados, es decir, con jóvenes que son la carne de cañón, para crear una fuerza de paz armada. Es decir, parece un oxímoron, fuerza de paz armada, para que entre en el territorio ucraniano. Y por otra parte, Putin diciendo que cualquier fuerza que entre por parte de la OTAN será considerado objetivo. Entonces, eso por una parte, pero es que además, cuando la presidenta de la Comisión Europea dice, Ursula von der Leyen, esa tecnócrata, burócrata, que ha tenido tantos descalabros en sus gestiones anteriores como ministra de Defensa, reconocida por la prensa alemana, los grandes agujeros en los balances del ejército alemán. Bueno, pues dice que hasta mediados de mayo, largo nos lo fiáis, presentará una propuesta para ir eliminando gradualmente la dependencia de gas rusa y del petróleo y del carbón para el año 2027, para el 2027. Y mientras tanto, ¿qué pasa si Rusia, aparte de encarecerse el gas, si reduce o recorta el gas, o si hace un corte del suministro? Es que se está jugando con las vidas de las poblaciones, porque también la carestía, también el malestar, que es lo contrario del bienestar, eso crea enfermedad y crea muerte, y eso también son víctimas, son la sociedad civil, tanto los ciudadanos como las empresas. Por supuesto, ya vimos, porque es todo un escalonamiento, ya vimos después del 2007-2008 el ataque y muerte de las pymes, repito, las empresas pequeñas y medianas, a favor de la gran empresa, de las transnacionales. Pero ahora estamos viendo otra vuelta de tuerca más en este sometimiento de la ciudadanía al Panen et Kirchen, al pan y circo. Pero es que la ciudadanía no solamente no quiere un pan subvencionado, busca trabajo, busca libertad y busca bienestar. Entonces, todo lo que está haciendo ahí cerca de la frontera por acá, hablando Polonia de enviar o de preparar envío de fuerzas de paz armada, el G7 hablando de esta coordinación económica, energética y financiera, pero que los planes de la señora von der Leyen será presentarlo en mayo para un plan que tendrá finalización en el 2027. Pero mientras tanto, ¿qué pasa con el gas? ¿Qué pasa con el carbón? ¿Qué pasa con el petróleo? Y el Consejo Europeo, otra de las reuniones que van a tener, aprovechando el conflicto de Rusia con Ucrania, fortalecer lo que es una cohesión, que es una falsa cohesión dentro de la Unión Europea, porque hay unas agudas diferencias, y termino, entre Polonia, que quiere jugar a ser ahora
resucitar esa antigua mancomunidad polaco-lituana y ser el abanderado de otro centro de poder en Europa. Hay algunas diferencias con los húngaros. Pensemos que en Ucrania, aparte de muertes de ucranianos de un lado y ucranianos de otro, desde el 2014, se están haciendo persecuciones de minorías gitanas, húngaras, griegas, matándolas o amenazándolas, y todo esto ataca la unidad entre polacos y húngaros, y esa supuesta iniciativa de gas alternativo ruso, la iniciativa de los tres mares. Por lo tanto, la posición globalista de Bruselas cada día está más alejada de los intereses de la ciudadanía. La tecnocracia bruselense diría que es lo contrario a los intereses del bienestar y de la libertad ciudadana en Europa. O sea que es la guerra del cinismo, ¿no? Muy antirrusos, pero le siguen comprando gas a Rusia. Y del otro lado, muy antioccidentales, pero le siguen vendiendo gas a Occidente. Pues así es. Es la crisis de valores, ¿no? Porque finalmente este valor que sale a la televisión y dice yo soy patriota, lo que sea, defiendo una causa, pero en realidad pues lo que está atrás es el dinero. Magnífica explicación, Javier. La última y nos vamos. Querido Nicolás, ¿ya compraste tu coche eléctrico? ¿O qué vas a hacer para el futuro? Esa es una broma. Venga, mira, esta pregunta es para calmar a la gente, o tratará de calmar a la gente, o al revés, no lo sé. Pero esa es la intención. Sin embargo, implica exhibir la oscuridad de esto que no estamos viendo o que no quieren que veamos, porque no quieren muchos, ¿no? Nicolás, te quiero preguntar, ¿qué le va a pasar a nuestro mundo? ¿Qué le va a pasar al mundo de nuestra abuelita? Al mundo que conociste tú desde que naciste y que estás conociendo, a este mundo en el que estamos viviendo, donde vive mi madre, donde vive mi sobrino, este mundo de 40 años para atrás, 40 para adelante, que es el que pues nos importa prácticamente a todos. A usted que me está viendo, bueno, pues está pensando en dejarle algo a sus hijos o proteger a sus padres. ¿Qué le va a pasar a todo este mundo? Y te lo pregunto desde este punto de vista. ¿Cuál es ese punto de vista? Bueno, el hecho de que existan muchas hipótesis o relatos, para no llamarle teoría, el hecho de que existan muchos relatos, algunos con mucho rigor intelectual, algunos sin rigor intelectual, algunos con fundamento académico, algunos sin fundamento académico, como meros chismes y rumores, algunos con mucha investigación y algunos sin investigación, pero no por eso, creo que es nuestro deber, Nicolás, el tuyo, el mío, el de Javier, revisar ese fenómeno, porque se repite en todo el mundo y cada vez hay más. Es decir, hay un florecimiento de teorías alternativas que están tratando de explicar lo que pasa. Y también creo que es muy preocupante porque finalmente este es el terreno de la mente humana. Hay quien dice que, por ejemplo, Putin pertenece a una alianza que está haciendo o que está luchando por el bien de la humanidad. Y hay otros que dicen que los contrarios son unos que se llaman el Cabal, que son los que han hundido en ritos satánicos al mundo. Hay otros que pues son mucho más pragmáticos y dicen que bueno, esto es la lucha de cuestiones solamente económicas. Hay otros que traen incluso a Marx, hay otros que traen pues teorías constructivistas. En este mar y en esta gran sopa, te pregunto, con todo lo que has estudiado e investigado, querido Nicolás, ¿hacia dónde va y si estas teorías alternativas tienen fundamento o, lo peor, que van a ser nocivas, o lo peor, si tienen razón y nos van a sacar a la luz? Me preocupa mucho sobre todo esto, que ya lo vengo observando, y me imagino que tú también, desde hace casi 20 años, de que hay un cabal oscuro y hay
una fuerza de la luz, alianza, incluso otros se ligan con cuestiones galácticas y extraterrestres, que bueno, ya está más complicado. Pero ¿tú cómo lo ves? ¿Esto será nocivo o será benéfico? Sí. Yo creo que todos esos microrrelatos, concretamente los más fabulosos, los fabulantes, que tú decías, por ejemplo, la cuestión de QAnon, ahora han reemplazado a su ídolo de Trump, lo han reemplazado por Putin, y todo con estas explicaciones surrealistas. Yo creo que todo esto obedece al viejo divide et impera de Maquiavelo, divide y vencerás. Y no solo es divide et impera, sino que parte de la dinámica del nuevo orden, del nuevo autoritarismo es, como te decía, esto los rusos lo hacen muy bien, los norteamericanos son expertos, pero los norteamericanos lo hacen con inteligencia artificial y los rusos con personas, tanto comunicadores como grupos, la famosa fábrica de trolls, etcétera. Ellos te llevan una narrativa falsa, pero que te permite empatizar con el líder, sea Putin o sea Biden, con la postura que quieren imponer, por distintas razones. Si eres de izquierda, te van a arrimar el punto de, bueno, desde Occidente te van a decir nosotros tenemos el estado de bienestar y los derechos de las minorías, y desde Putin te va a decir no, en realidad nosotros somos la alternativa al mundo unipolar, etcétera. Si eres de derecha, Rusia te va a decir nosotros defendemos los valores de la familia, aunque no sea del todo cierto, y los norteamericanos te van a decir no, mentira, en realidad nosotros somos los que permitimos la prosperidad de los hogares, y etcétera. El punto es, aquí hay gente que está matando inocentes. Aquí, como bien ha señalado Javier, la Bolsa de Londres, que sigue siendo el segundo punto financiero del mundo, no se entera de la guerra. Esa es la realidad de las cosas. Y en Europa andan sancionando a los directores rusos de la orquesta, como la orquesta de Múnich, prohibiendo el vodka. Es un delirio, pero ya es patético directamente. No es orwelliano, es lo siguiente. O sea, es caricaturesco directamente lo que está pasando. Y sí, bueno, en suma yo creo que hay que tratar de navegar por el río de la concordia entre ciudadanos. Ya lo hemos hablado aquí varias veces. No quiero ponerme hegeliano en esto. Sí, adelante, Javier. A ver, Javier. No, quería no, para nada. Disculpa si simplemente quería complementar y con lo que estás diciendo, es decir, ir luces y luces contra oscuridad, es decir, contra el fanatismo, contra la intolerancia, contra culturas de cancelación, contra woke culture y todo lo que sea, contra la censura y contra la persecución del libre pensamiento. Si mi seudónimo es Revoltaire 62, Voltaire, si se levantase de la tumba con todo lo que sacara un personaje de su contexto, con todos sus pros y contras que tiene un personaje del siglo XVIII visto desde los ojos del siglo XXI, por supuesto, pero por eso digo Voltaire, no es el Voltaire del siglo XVIII. Contra el fanatismo, esta cruzada impía que se está haciendo, esta cultura del odio, es lo que me preocupa y es lo que tú estabas diciendo. Todas las humillaciones públicas que se están haciendo por un lado y por otro, latigazos, sedicias, poner a antiguos líderes ucronazis como Stepan Bandera como si fuera una figura a alabar, o lo peor, y termino. La semana pasada, y esto me escandalizó porque lo vi a través de Global Times, un presentador de la televisión ucraniana en un programa 12 de marzo, sábado 12 de marzo, en la mañana del 12 de marzo, el presentador llamado, por cierto, ucraniano, pero con nombre islámico, o Fakhrudin Sharafmal. Este presentador en su programa citó al criminal de guerra nazi Adolf Eichmann pidiendo el exterminio en pleno programa de televisión de todos los rusos, incluidos los niños, y su discurso fascista causó tal preocupación, tal pánico generalizado, que al día siguiente, el domingo, tanto el susodicho Fakhrudin Sharafmal como el oligarca propietario de esta cadena Radio 24, Andreiko Roman Bondanovich, pidieron disculpas, pero estas son disculpas insinceras, porque se está desde el primer momento que estás utilizando un medio público
para cometer la apología de un delito como es el genocidio, ya es un delito perseguible en cualquier parte del planeta y de oficio. No basta pedir disculpas. O es que no le funcionan las células grises, como dice Poirot. No hay neuronas en el cerebro y suelta por la boca una apología del genocidio poniéndolo en palabras de otro genocida como Adolf Eichmann. Entonces, simplemente eso quería decir, que es Bien. que eso que lo vi la semana pasada en Global Times es lo que dice mi compañero, contra el fanatismo, contra la cultura del odio, contra la intolerancia y contra toda esta persecución que estamos viviendo, que no es más, bueno, Leviatán se queda corto. A ver, Nicolás, ponte hegeliano y déjame ponerme a mí romántico de la edad moderna, no esta que no es la edad moderna, sino la de 1800. Ponte hegeliano y ahí nada más te agrego esta cereza. Puede ser que también pues les guste, bueno, no les guste, que sino es una herramienta contraponernos a los ciudadanos. Yo la mascarilla, pues de pronto, pues no la uso en el elevador de tu casa, y la gente se me queda viendo horrible, entonces yo mejor me la pongo, ¿no? Y esto parece ser que ya no necesitan pues fuerzas de seguridad, sino los mismos ciudadanos están contrapuestos, ¿no? Por favor, Nicolás. Nicolás, sí. Estabas en mudo. Estás en mudo, no te escuchamos. Pícale ahí que tienes mute. Nicolás, estás en mudo. No te vemos. Bueno, ahora ya se desconectó. Bueno, Javier, ¿tú te vas a poner hegeliano o volteriano? Me voy a poner ciudadano a favor de los humanos, porque no puedo con las falacias, no puedo con las dobles morales, porque a lo que he dicho antes de este presentador añadiría otra cosa. Si las ONGs que dicen ser independientes y objetivas, como pueda ser, se me viene a la cabeza una ONG de derechos humanos, la Human Rights Watch, el Observatorio de Derechos Humanos, mencionó la semana pasada, repito, el cambio de política de la plataforma Meta, que en la crisis de ucraniana, en su informe el 16 de marzo, reconoció que Meta había expresamente dicho que se podía amenazar de muerte a determinadas personas, ya sean políticos, rusos, ya sean fuerzas rusas, ya sean... es decir, que una plataforma, Meta Platforms, realice ese cambio temporal, esa especie de yihad antirrusa, llamar a la violencia contra los rusos y contra los soldados rusos, y que además lo ponga para, según Reuters, del 10 de marzo, para Armenia, Azerbaiyán, Estonia, Letonia, Lituania, Georgia, Hungría, Polonia, Rumanía, Rusia, Eslovaquia y Ucrania. Es decir, cacemos al ruso, textual. Y eso, por parte de esta plataforma, que por cierto, los poderes, tanto rusos, la han denunciado, pero la realidad es que tendrían que ser perseguibles por las propias Naciones Unidas, porque está provocando una caza en razón de procedencia de pueblo, es a favor de un genocidio. Ya regresó Nicolás. Solo se quede con que es verdad que lo dijo, pero no haga ninguna crítica y solo hable de una parte de las violaciones también graves por parte de las fuerzas rusas, es que estamos en un mundo no hegeliano, no volteriano, es kafkiano, falso e inhumano. Gracias, Javier. Te estaba diciendo, Nicolás, ponte hegeliano y a mí déjame ponerme romántico de la edad moderna, no de esta, sino de la 1800, porque pues parece ser que el asunto es confrontarnos, es más, ni siquiera usar fuerzas de seguridad
del propio Estado, sino entre ciudadano y ciudadano. Por ejemplo, vemos que alguien, si no se pone la mascarilla, el otro que sí se la pone, se le queda viendo feo, ¿no? Y si tuviera un arma, pues hasta lo obligaría, ¿no? Esta contraposición es muy peligrosa, y esta confrontación entre el propio pueblo. Ponte hegeliano, te ibas a poner, por favor, Nicolás. Yo te decía, Roberto, antes de que se corte, que Voltaire, que tanto nos gusta, tanto a Javier como a mí, decía que la idiotez es una enfermedad extraordinaria, porque es la única enfermedad que no afecta al enfermo, sino solamente a los demás. Y en ese sentido, la barbarie, la falta de pensamiento crítico, la maleabilidad del carácter de muchas personas que nos rodean terminan perjudicándonos terriblemente. De esto se han aprovechado en todas partes. Se aprovecha Putin para que los vecinos denuncien a los jóvenes que están en contra de la guerra. Se aprovechan los norteamericanos con los emigrados rusos que no tienen nada que ver con Rusia, y se abusan de ellos y les roban sus criptomonedas, que eso ha sido algo verdaderamente nefasto de Coinbase, el exchanger, un golpe mortal al Bitcoin por parte de quienes teóricamente tendrían que guardarlo, más no sea para ganar dinero. Estamos enfrentándonos entre individuos, estamos creyéndonos el viejo relato nacionalista, que es lo peor del siglo XIX, ¿no? Esa idea romántica de yo voy a matar y morir por una bandera, y en realidad te están mandando a matar, a morir u obedecer por un tirano, no por una bandera, no por tus congéneres, contra la humanidad en lugar de en favor de la humanidad. Así que yo me pliego a lo que había comentado Javier, de que tenemos que resucitar la llama del valor de los derechos, de la libertad y del libre pensamiento, y a través de la dialéctica entre nosotros por lo menos llegar a alguna conclusión verídica. La verdad es un arma de extraordinaria valía, y por eso yo valoro mucho este programa. Creo que es un producto periodístico de excelencia. Estoy muy contento de que me hayas invitado nuevamente, por más que siempre nos toque hablar de estos temas tan tristes, si se quiere. Así que bueno, estas serían mis palabras de cierre, y espero que podamos volver a encontrarnos para seguir conversando sobre estos acontecimientos. Claro que sí. Oye, no me contestaste, ¿te compraste tu coche eléctrico? Esta es una pregunta con mucha profundidad, Nicolás. No te escuché bien, Roberto, ¿me repites? Que no me contestaste la pregunta, que fue en broma. ¿No te compraste ya o te vas a comprar tu coche, coche eléctrico? Que es una, creo que lo haga tampoco, es una pregunta con mucha profundidad. Un carruaje con caballos. La pregunta es muy maliciosa y con mucha profundidad, para la reflexión. Ahí se las dejamos. Javier, tu cerecita del pastel. Javier, 10 segunditos y nos vamos. Mi cerecita del pastel sería retomar lo que he dicho al principio, es decir, con esa locución latina que no voy a repetir para no marear, simplemente la digo en español. El mundo quiere ser engañado, según decía Petronio, según decía este otro humanista del siglo XVI, por lo tanto engañémosle. No creo que sea ese el deseo real del ciudadano corriente, del ciudadano de a pie. Eso es de lo que se han valido siempre las llamadas élite, para confundir, para enfrentar, para dividir y para sacar ganancia de esos enfrentamientos única y exclusivamente para ellos. Te agradezco mucho, Javier. Gracias. Nicolás, un ejercicio. Con una palabra puedes despedir el programa. La palabra que te venga a la mente. Una palabra. ¿Con una palabra qué, Roberto? Te escucho con una palabra puedes despedir el programa, despedirte. Una palabra que, no sé, piénsale bien. Una palabra. De todo esto que estamos viendo, una palabra, porque sabes... Palabra, bueno, sí. Vamos a empatar a Javier. Aletheia. Busquen lo que significa. Aletheia. Descubrimiento del velo. Aletheia. Desvelar la verdad. Gracias, Nicolás, gracias, y pues seguimos en la lucha, ¿no? Para que no haya una especie de gobierno mundial, ¿te parece? Que no nos impongan una sola moneda, una sola religión, una sola forma de pensar. Eso sí habría que combatirlo, Nicolás. Nicolás, creo que no me escuchas. Sí, que
nos despedimos diciendo que creo que tenemos que seguir en la lucha para que no haya un gobierno mundial que te imponga una sola religión, una sola forma de pensar, una sola moneda y un uniforme. Sin duda. Abrazos, un abrazo gigante. Queda en deuda ese cafecito allá en Buenos Aires, en Uruguay. Por favor, Paraguay, ¿no? Me dijiste. Bueno, abrazo, Claro que sí. abrazo, Nicolás. Javier, un abrazo gigante. Gracias por este ejercicio. Gracias a usted. Nos vemos hasta la próxima. Espero lo haya disfrutado.